Desde el primer día me resultaste repugnante, declaró su esposo durante el brindis de su aniversario. Ana esbozó apenas una sonrisa irónica y, con un leve gesto al presentador, el proyector se encendió y mostró un video que dejó a Mark petrificado ante lo que veía. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Que disfrutes la historia. A ojos de la sociedad, Ana y Mark formaban la pareja ideal. Él, un empresario exitoso, ella, una mujer elegante, culta y siempre a su lado, apoyando sus proyectos y brillando en los eventos sociales. Su casa era el reflejo de la prosperidad y el buen gusto, su hija, Varya, una joven inteligente y hermosa. Desde fuera, todo parecía envuelto en un dorado papel de regalo, pero detrás de esa envoltura se ocultaban el vacío, el frío y un abismo de distancia, impregnados del veneno del maltrato emocional. Entre las paredes de su lujoso hogar se desarrollaba una historia muy distinta, conocida solo por Ana y, en parte, por Varya. Mark se permitía demasiadas cosas, insultos disfrazados de bromas que herían con la misma intensidad, el desprecio constante a sus opiniones, como si Ana no fuese su compañera, sino un adorno bonito, y una doble vida que ella había empezado a sospechar hacía tiempo, aunque prefería no verlo, refugiándose en la rutina y en el cuidado de su hija. Mark podía llegar tarde a casa con la excusa de una reunión importante, mientras Ana sabía que otra mujer lo esperaba. Se burlaba de sus pasiones, de sus aspiraciones, de sus sueños, como si no tuvieran valor alguno. Sabía cómo herir con palabras, cómo hacerla sentir insignificante, inútil, indigna. Ana recordaba cómo al principio Mark había sido otro, atento, cariñoso, fascinado por ella. Pero, poco a poco, como el agua que desgasta la piedra, su verdadera esencia afloró, dejando al descubierto a un hombre egoísta y autoritario, incapaz de valorar sus sentimientos. Ella trataba de salvar el matrimonio por el bien de Varya. Creía que una niña debía crecer en un hogar con ambos padres, en un entorno de amor y estabilidad. Temía que el divorcio la marcara, que la despojara de esa seguridad en el futuro. Se repetía que todo era pasajero, que Mark cambiaría, que los problemas se resolverían. Pero los años pasaban y nada mejoraba, la crueldad de Mark se volvía más refinada, sus infidelidades más descaradas. Ana sentía cómo su luz interior se apagaba día tras día, cómo se convertía en la sombra de la mujer que había sido. Abandonó sus aficiones, se distanció de sus amistades y se entregó por completo a su familia. Aunque ni siquiera eso bastaba, Mark siempre hallaba un motivo para despreciarla, una forma de humillarla. Cada vez más, Ana se preguntaba qué estaba haciendo mal. ¿Sería que no era buena esposa, que no era lo bastante hermosa, lo bastante inteligente, lo bastante interesante? Estas dudas la corroían, minaban su confianza. Sabía que muchas mujeres en su situación soportaban por los hijos, por el dinero, por el qué dirán. Pero Ana sentía que no podía más, que si seguía allí acabaría por perderse a sí misma, convertida en una marioneta sin voluntad, viviendo una vida ajena. El punto de quiebre llegó de improviso, una noche cualquiera, cuando Mark se retrasó de nuevo. Ana cenaba con Varya. La niña, como siempre, le contaba sus cosas del colegio, de sus amigas, de los profesores. Y de pronto, sin darle importancia, dejó caer una frase que para Ana sonó como un trueno en un cielo despejado. «Papá hoy volvió a cenar con Lilia», dijo Varya mientras revolvía la sopa. Estaban en Mario, siglo. Los vi cuando salía del baile. Ana se quedó inmóvil. Lilia, la joven empleada de la empresa de Mark, ambiciosa y decidida. Ana había visto cómo Mark la miraba, cómo le sonreía, pero había preferido no pensar en ello, apartar esos pensamientos. Intentaba ahuyentar aquellos pensamientos, como si fuesen moscas molestas. ¿Con qué Lilia?, preguntó Ana, esforzándose por mantener un tono sereno. Con Lilia, la del trabajo de papá, respondió Varya, mirándola con desconcierto. Esa mujer tan guapa, que siempre va tan a la moda. Ana sintió como un frío lacerante le invadía por dentro. Lo había sabido siempre, en el fondo lo había sabido. Pero escucharlo de labios de su propia hija era insoportable. Fue como una bofetada, como un escupitajo en el rostro.
Dejó que Varya regresara a terminar sus deberes y permaneció sentada a la mesa, con la mirada fija en un punto. Las lágrimas le anegaban el pecho, pero no podía llorar. Dentro de ella hervía una ira contenida, mezcla de dolor y humillación. Ese nombre, Lilia, se convirtió en la gota que colmó el vaso, en la grieta definitiva que resquebrajó el dorado envoltorio de su supuesta familia perfecta. Ana comprendió que ya no podía seguir soportando aquella farsa. Tenía que actuar, tenía el deber de protegerse a sí misma y a su hija. Aquella noche, el sueño se le resistía. Se revolvía en la cama, barajando opciones en su mente: irse, quedarse, cómo seguir viviendo sabiendo que su marido la engañaba y que ni siquiera la respetaba. Y entonces, en medio de la oscuridad, surgió una idea, loca, arriesgada, pero la única posible. Decidió luchar, decidió reunir pruebas de las infidelidades de Mark, destapar sus mentiras y lograr un divorcio bajo sus condiciones. Iba a recuperar su vida. Ana no se permitió ni lágrimas ni escenas. Su rabia, fría y abrasadora, se convirtió en el combustible que la impulsaba. No volvería a ser víctima. Había comenzado, silenciosa, su preparación para la batalla, una guerra por su vida y el futuro de su hija. Lo primero fue contactar a un detective privado. Fue una antigua compañera de universidad, ahora abogada penalista, quien le dio la recomendación. Busca a alguien especializado en asuntos de familia, Ana. Necesitas a un profesional con experiencia y la discreción que requiere tu situación, le aconsejó su amiga. El detective se llamaba Igor. Un hombre de baja estatura, mirada aguda y voz pausada que inspiraba confianza. Ana le relató su historia con todo detalle, desde los primeros halagos de Mark hasta las más recientes humillaciones. Igor la escuchó con atención, tomando notas en su libreta. Necesitamos pruebas, Ana. Todo lo que sustente sus palabras, fotografías, videos, grabaciones de audio, testimonios. Cuantas más, mejor, dijo al concluir. Ana sabía que no sería tarea fácil. Mark se mostraba especialmente precavido últimamente, pero estaba decidida. Empezó a llevar un diario en el que anotaba cada insulto, cada desprecio. Grababa en el dictáfono sus conversaciones, aunque aquello la desgastaba emocionalmente. Sabía, sin embargo, que era necesario. Igor, por su parte, actuaba con eficacia. Instaló cámaras ocultas en el despacho de Mark y en su coche. Seguía sus movimientos, registrando sus encuentros con Lilia. Al cabo de un mes, tenía en su poder un expediente sólido, fotos de Mark y Lilia besándose en un restaurante. Vídeos de sus citas en un hotel, grabaciones de conversaciones repletas de ternura y de planes compartidos. Paralelamente, Ana se reunió con una abogada de familia, Elena Sergeyevna, recomendada también por su amiga de la universidad. Elena era una mujer de unos 50 años, de cabello corto y mirada firme. Examinó minuciosamente la documentación que Ana le entregó y formuló varias preguntas precisas. La situación es compleja, pero no desesperada, Ana. Tiene usted buenas posibilidades de lograr un divorcio favorable y un reparto justo de bienes. Lo esencial es proceder con inteligencia y paso firme, concluyó tras su análisis. Elena Sergeyevna le explicó sus derechos y obligaciones, el procedimiento legal del divorcio y las estrategias para garantizar un reparto justo de los bienes. La abogada aconsejó a Ana abrir una cuenta bancaria a su nombre y comenzar a transferir allí parte de los recursos familiares. Esta será su red de seguridad financiera, Ana. La necesitará el día que decida marcharse, subrayó la letrada. Ana siguió su consejo. Empezó a transferir pequeñas sumas desde la cuenta de la empresa que administraba formalmente junto a Mark hacia su nueva cuenta personal. Lo hacía con suma cautela, procurando no despertar las sospechas de Mark. Era un movimiento arriesgado, pero entendía que era indispensable para alcanzar su independencia económica. Lo más difícil era mantener la apariencia de una vida familiar normal. Ana continuaba interpretando el papel de esposa amorosa y atenta. Preparaba los desayunos y las cenas de Mark, mostraba interés por sus asuntos y fingía creer cada una de sus palabras. Ese fingimiento la revolvía por dentro,
pero era necesario para no levantar sospechas. Varya no sospechaba nada. Seguía queriendo a sus padres y soñando con una familia feliz y unida. Ana se esforzaba por protegerla de sus propios sufrimientos, ocultándole su dolor y su desengaño. Jugaba con ella, le leía cuentos y la ayudaba con los deberes escolares. Varya era su luz en ese oscuro túnel, su mayor fuente de motivación. El tiempo pasaba, los meses transcurrían con una lentitud exasperante. Ana seguía reuniendo pruebas, consultando a la abogada y trasladando dinero a su cuenta. Llevaba una doble vida, de día era la esposa ejemplar, de noche se preparaba para la batalla. Hasta que, una noche durante la cena, Mark dijo de pronto: «¿Sabes, Anya, he estado pensando. ¿Qué te parece si celebramos nuestro 10º aniversario de bodas con un gran banquete? Podríamos invitar a amigos, socios. ¿Qué opinas?». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel era el momento perfecto, mejor, imposible. Mark, sin saberlo, le estaba dando el impulso que necesitaba. «Es una idea magnífica», Mark respondió, procurando que su voz sonara lo más natural posible. «Será un placer encargarme de la organización». Por dentro, todo en ella vibraba de emoción. El torrente de adrenalina la hacía sentir que, por fin, el final estaba cerca. Pronto sería libre. Comenzó a preparar el banquete, reservó el restaurante más lujoso, contrató artistas, elaboró la lista de invitados. Mark estaba encantado, convencido de que todo se desarrollaba conforme a su plan, sin imaginar que aquel festejo sellaría su destino. Durante ese año, Ana había planeado meticulosamente su partida. Consiguió empleo en otra ciudad, lejos de Mark y de su influencia. Acordó el traslado de Varya a una nueva escuela y reunió toda la documentación necesaria para el divorcio y la división de bienes. Sabía que Mark no se rendiría sin luchar, defendería su fortuna, su reputación y su poder. Pero ella estaba preparada para ello. Ana aguardaba ese día con una mezcla de ansiedad y temor. Tras un año de preparativos secretos, el desenlace estaba próximo. Frente al espejo, se probaba el vestido elegido para el banquete, un modelo sencillo y elegante de color negro que resaltaba su figura esbelta y disimulaba su tensión interior. Al mirarse al reflejo, ya no vio miedo en sus ojos. En ellos ardía una llama de determinación y esperanza. Mark parecía deleitarse bajo los focos de la gloria. 10 años de matrimonio eran, para él, motivo de orgullo, una oportunidad para mostrar al mundo su éxito. El banquete, en el restaurante más prestigioso de la ciudad, congregó a centenares de invitados, fluyó el champán y la música en vivo marcó el ritmo de la velada, todo reflejo de su estatus. Ana permanecía a su lado, vestida con elegancia y esbozando una sonrisa contenida. Nadie habría podido imaginar el torbellino de emociones que la embargaba al contemplar al hombre que tanto había envenenado su vida. La noche avanzaba, los invitados felicitaban a la pareja y brindaban por ellos. Todos admiraban a aquella pareja que parecía ejemplar. Bárbara se movía entre los invitados, feliz de recibir tantas muestras de afecto y de compartir la alegría general. Ana, por su parte, se esforzaba por mantener la naturalidad, procurando no delatar con ningún gesto la tempestad que la sacudía por dentro. Sentía sobre ella la mirada de Mark, inquisitiva, soberbia, convencido de su poder sobre ella. Lo que él ignoraba era que esa falsa supremacía estaba a punto de desmoronarse. Finalmente, llegó el instante que Ana había esperado durante tanto tiempo. Mark tomó el micrófono para pronunciar el brindis. Paseó la vista por el salón y, al posarla en Ana, en sus ojos destelló una sonrisa helada. «Queridos amigos, colegas, seres queridos», comenzó con su voz grave y aterciopelada. «Hoy es un día especial. Hace 10 años tomé una de las decisiones más interesantes de mi vida, me casé». Un murmullo de risas recorrió el salón. Ana mantenía la sonrisa, pero en su interior todo se helaba. Sabía bien lo que se avecinaba. «Ya saben», prosiguió Mark, «dicen que el matrimonio es la unión de dos corazones enamorados. Pero, según mi experiencia, es más bien la unión de dos carteras, o, en mi caso, de mi cartera con un envoltorio bonito».
Clavó de nuevo su mirada en Ana, cargada ahora de desprecio. Ana siempre fue un adorno en mi vida, sumisa, callada, dispuesta a apoyarme en todo. Pero, siendo sinceros, amigos, bajó la voz, como si compartiera un secreto. Desde el primer día me resultó insoportable. Su ingenuidad, su simpleza, su falta de ambición. Jamás entendió mis metas ni mis aspiraciones. Siempre fue una carga para mí. El silencio cayó como un manto incómodo. Las sonrisas se apagaron y los invitados se miraban unos a otros con desconcierto. Ana sentía el calor de la humillación subirle al rostro. Conocía la crueldad de Mark, pero aquello superaba cualquier límite. Aún así, no permitió que él viera una lágrima. Siguió sonriendo, serena y firme. En ese instante, una fuerza desconocida la invadió, disolviendo sus dudas y sus miedos. Mark continuaba su discurso, vomitando su veneno, deleitándose en la humillación, sin notar el asco en las miradas de los presentes, sin percibir que hería no solo a Ana, sino también a su hija. Cuando al fin terminó, el silencio era absoluto. Todos aguardaban la reacción de Ana, un estallido, un llanto, pero se equivocaban. Ella alzó su copa, bebió un sorbo de champán y esbozó una sonrisa tranquila, segura, casi enigmática. Gracias, Mark, dijo con voz baja pero firme, por tus palabras tan sinceras. Creo que nuestros invitados agradecerán conocer aún algo más sobre ti. Asintió al maestro de ceremonias, que la observaba sin comprender. Ana reiteró el gesto y él, titubeante, levantó la mano. En ese momento, las luces se apagaron y en la gran pantalla del salón comenzó a proyectarse un vídeo. Al principio, solo se veía un fondo oscuro. Luego, rostros conocidos, Mark abrazando a Lilia en una de las oficinas de su empresa, se besaban, reían, conversaban. Después, otras escenas, Mark gritando e insultando a Ana, derrochando fortunas en caprichos con sus amantes, jactándose de sus conquistas. El vídeo apenas duró unos minutos, pero pareció una eternidad. El silencio era sepulcral. Los invitados no daban crédito a lo que veían. Mark estaba petrificado, lívido, incapaz de articular palabra. Lilia, que se hallaba cerca, se deslizó fuera del salón intentando pasar inadvertida. Cuando la proyección terminó, en el salón reinaba un silencio absoluto. Encendieron las luces y Ana miró a Mark con calma. Creo que esto es suficiente, dijo con firmeza. Voy a pedir el divorcio y me llevo a Varya. Se volvió hacia los invitados. Les pido disculpas por este espectáculo, pero creo que ustedes merecen conocer la verdad. Tomó la mano de Varya y se dirigió hacia la salida. Ana caminaba por el pasillo sin volver la vista atrás, sintiendo cómo la pequeña apretaba con fuerza su mano. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Varya en un susurro. «Todo está bien, hija», respondió Ana. «Todo estará bien. Estamos empezando una nueva vida». Ana abandonó el salón bajo un murmullo creciente que pronto se transformó en aplausos. Los rostros de los invitados, que poco antes fingían entusiasmo, mostraban ahora una mezcla de asombro, compasión y un velado regocijo. Ana sentía como si por fin se hubiera liberado de un peso insoportable que había llevado sobre los hombros durante una década. Varya, que aún le apretaba la mano, la miraba con admiración. En sus ojos ya no había rastro de la ansiedad que los había ensombrecido en los últimos meses. Ya en el coche, Ana respiró aliviada. Varya se acurrucó junto a ella y susurró: «Mamá, yo sabía que eras fuerte, pero tanto». Ana le acarició el cabello y sonrió. «Tenemos que ser fuertes las dos, Varienka. Pero lo peor ya ha quedado atrás». Al día siguiente, comenzó un torbellino de acontecimientos para los que Ana se había preparado durante todo un año. Su abogada, con quien había estado consultando en secreto, presentó de inmediato la demanda de divorcio. Todo estaba listo, desde las pruebas meticulosamente reunidas de las infidelidades de Mark hasta un detallado plan de reparto de bienes que protegía los intereses de Varya. Mark intentó comunicarse con ella, pero Ana bloqueó su número. No quería volver a oír sus falsas excusas ni sus amenazas vacías. Su abogada se encargó de todo contacto con él y sus representantes. El traslado de Varya a una nueva escuela se desarrolló sorprendentemente bien.
La directora, al conocer la situación, mostró comprensión y le ofreció todo su apoyo. Varya se integró con facilidad, hizo nuevos amigos y retomó sus estudios con entusiasmo. Ana sabía que necesitaba un cambio de entorno, un verdadero nuevo comienzo. Durante el último año había establecido contacto con una agencia de reclutamiento en otra ciudad. Su experiencia y formación fueron valoradas y le ofrecieron un puesto prometedor en una gran empresa. Ana aceptó sin dudar. La mudanza fue el inicio de una nueva etapa. Alquiló un apartamento acogedor en un barrio tranquilo, cerca de un parque. Varya estaba encantada con la ciudad, su arquitectura y sus museos. Juntas paseaban por los malecones, visitaban teatros y exposiciones. Ana trataba de recuperar el tiempo perdido, brindando a su hija todo su amor y cuidado. Mientras tanto, la vida de Mark se desmoronaba. La condena social tras el escándalo en la fiesta destrozó su reputación. Muchos de sus socios comerciales le dieron la espalda para no manchar su imagen. Las acciones de su empresa se desplomaron y sufrió grandes pérdidas. Lilia, al darse cuenta de que su carrera y su vida personal estaban arruinadas, intentó contactar a Mark, pero él la evitaba. La culpaba de todo, aunque en el fondo sabía que era responsable de sus propios actos. Mark quedó solo, los amigos se alejaron, los colegas lo despreciaban, la amante desapareció. Había perdido todo lo que consideraba valioso, su prestigio, su dinero, su familia. Su lujosa mansión le parecía ahora vacía y fría. Intentó ahogar el dolor en alcohol, pero eso solo agravó su situación. Una noche, solo en su despacho, Mark contemplaba fotos de Varya. Las lágrimas asomaron a sus ojos al comprender que había perdido lo más valioso que tenía. El amor de su hija. Pero ya era demasiado tarde. Lo había destruido todo. Con sus propias manos, Ana fue construyendo una nueva vida. Su trabajo le brindaba satisfacción y la tan anhelada independencia económica. Se entregó por completo a nuevos proyectos y disfrutaba sinceramente de la interacción con sus colegas. Se sentía una mujer segura de sí misma, plena y autosuficiente. Varya, por su parte, floreció en aquel nuevo entorno, se volvió más sociable y confiada. Desarrolló una verdadera pasión por el dibujo y asistía con entusiasmo a un taller de arte. Ana se sentía profundamente orgullosa de sus logros y se alegraba de verla feliz. Una tarde, mientras compartían una taza de té en la cocina, madre e hija conversaban sobre el porvenir. «Mamá, ¿alguna vez volverás a casarte?», preguntó Varya con curiosidad. Ana reflexionó un instante antes de responder. «No lo sé, mi pequeña. Ahora, lo más importante para mí eres tú y mi trabajo. Pero si un día conozco a alguien que nos quiera a las dos, ¿por qué no?». Varya abrazó con ternura a su madre. «Yo solo quiero que seas feliz, mamá. Te lo mereces». Ana la estrechó entre sus brazos y, con una sonrisa serena, le dijo: «Ya soy feliz, Varyushka. Te tengo a ti, mi amada hija, y sé que juntas saldremos adelante». Por delante les aguardaba una nueva etapa, llena de esperanzas y oportunidades. Ana era consciente de que aún quedaban obstáculos por superar, pero se sentía preparada. Había ganado en fortaleza, sabiduría y confianza, por fin había alcanzado la libertad e independencia con las que tanto había soñado. Marek, de tanto en tanto, intentaba acercarse a Varya a través de conocidos comunes, pero Ana no permitía que sus intentos prosperaran. No quería que él volviera a herir a su hija. Comprendía que Varya necesitaba una figura paterna, pero no al tipo de padre que Marek había sido. Un día, Varya le preguntó: «Mamá, ¿alguna vez perdonarás a papá?». Ana guardó silencio unos momentos antes de responder: «No lo sé, cariño. Perdonar significa dejar atrás el pasado. Tal vez algún día pueda hacerlo. Pero ahora lo que más me importa es nuestro futuro». Ana sabía que las cicatrices que Marek había dejado permanecerían con ella para siempre, pero había aprendido a convivir con ellas, a extraer lecciones y a seguir adelante. Ya no era una víctima, se había convertido en una mujer vencedora. Ana jamás volvió a mirar atrás.